Los primeros años de Juan. En la tranquila aldea de Betsaida, a orillas del mar de Galilea, nació Juan, hijo de Zebedeo y Salomé. La familia vivía una vida humilde pero digna, dedicada principalmente a la pesca, como la mayoría de sus vecinos. El mar de Galilea, un lago de aguas dulces rodeado de colinas, era el escenario de la vida cotidiana de Juan. Este lugar, que más tarde se convertiría en el testigo de innumerables milagros y enseñanzas de Jesús, fue también el primer campo de aprendizaje de Juan. Desde pequeño, Juan mostró una predisposición a la espiritualidad que lo diferenciaba de otros niños de su edad. Era un niño de piel bronceada por el sol, con cabello oscuro y rizado, y unos ojos grandes y curiosos que parecían absorber todo lo que veían. Su madre, Salomé, era una mujer piadosa y amorosa, quien le inculcó desde temprana edad el amor por las Escrituras. Zebedeo, por su parte, era un hombre fuerte y trabajador, dedicado a la pesca, pero también profundamente respetuoso de la fe judía y las tradiciones de su pueblo. La infancia de Juan transcurrió entre el bullicio de la vida pesquera y las tranquilas tardes en la sinagoga, donde aprendía a leer las Escrituras. A pesar de su juventud, Juan mostraba un interés particular por los textos sagrados, especialmente por las profecías que hablaban del Mesías prometido. Esta fascinación por las promesas de Dios sería una constante en su vida, y su comprensión de las Escrituras se profundizaría con los años. Juan también desarrolló una fuerte relación con su hermano mayor, Santiago. Ambos compartían las responsabilidades en el negocio familiar, y aunque Santiago era el mayor, había una cercanía y una camaradería entre ellos que sería crucial en sus vidas posteriores. Juntos, aprenderían el oficio de la pesca, un trabajo duro pero esencial para su sustento. Las largas jornadas en el mar, tirando redes y enfrentándose a las inclemencias del tiempo, forjaron en Juan un carácter resistente y perseverante. En aquellos primeros años, la vida en Betsaida era sencilla pero llena de significado. La familia de Juan, como la mayoría de los judíos de la época, vivía en espera del cumplimiento de las promesas de Dios. La esperanza en la venida del Mesías era el tema recurrente en las conversaciones de los mayores, y estas historias alimentaban la imaginación de Juan. Desde joven, soñaba con el día en que las profecías se cumplirían y el pueblo de Israel sería liberado. Adolescencia y encuentro con Jesús. La adolescencia de Juan fue una etapa de crecimiento tanto físico como espiritual. A medida que crecía, también lo hacía su deseo de entender más profundamente la fe de sus antepasados. Las lecciones en la sinagoga ya no eran suficientes para satisfacer su hambre de conocimiento, y comenzó a buscar respuestas más allá de lo que le enseñaban los rabinos locales. En esos años, surgió en la región un hombre que captó la atención de todos, Juan el Bautista. Este profeta, que predicaba en el desierto de Judea, llamaba al arrepentimiento y a la preparación para la venida del reino de Dios. Su mensaje era poderoso y convincente, y pronto comenzaron a llegar informes sobre las multitudes que acudían a él para ser bautizadas en el río Jordán. Juan, junto con su hermano Santiago, sintió una fuerte atracción hacia este nuevo movimiento. Decidieron dejar su hogar temporalmente para ir al encuentro del Bautista. El viaje hacia el Jordán fue largo y arduo, pero la expectación de ver a este hombre de Dios les dio fuerzas. Cuando finalmente llegaron, se encontraron con una multitud de personas, todas esperando escuchar las palabras del profeta. El Bautista era un hombre de apariencia austera, vestido con pieles de camello y con una dieta basada en langostas y miel silvestre. Pero lo que más impresionó a Juan fue la autoridad con la que hablaba. Juan el Bautista no solo predicaba el arrepentimiento, sino que también anunciaba la inminente llegada del Mesías, alguien mucho mayor que él, quien bautizaría no solo con agua, sino con el Espíritu Santo y fuego. Movido por el fervor del momento, Juan se acercó al Bautista y pidió ser bautizado. Fue un momento decisivo en su vida. Al sumergirse en las aguas del Jordán, sintió una transformación interna, como si las palabras del Bautista hubieran encendido una llama en su corazón. A partir de ese día, supo que su vida estaba destinada a algo más grande que simplemente ser un pescador en Galilea. Poco tiempo después de su bautismo, ocurrió un evento que cambiaría su vida para siempre. Un día, mientras estaba con Juan el Bautista, apareció un hombre a quien el Bautista señaló como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este hombre era Jesús de Nazaret. Juan y Santiago, sin dudarlo, decidieron seguir a Jesús, dejando atrás a su antiguo maestro. El encuentro con Jesús fue el inicio de una nueva etapa en la vida de Juan. Jesús, reconociendo el potencial y el fervor de los dos hermanos, los llamó a ser sus discípulos. Junto con otros hombres, como Pedro y Andrés,
formaron el grupo inicial de los apóstoles, aquellos que serían testigos de los milagros y enseñanzas de Jesús y que llevarían su mensaje al mundo. Los primeros años como discípulo. Desde el momento en que Juan decidió seguir a Jesús, su vida cambió radicalmente. Ya no era simplemente un pescador de Galilea, ahora era un discípulo del Mesías, alguien que estaba destinado a jugar un papel fundamental en la historia de la salvación. La relación que desarrolló con Jesús fue única, y con el tiempo, Juan llegaría a ser conocido como el discípulo amado. Uno de los primeros milagros que Juan presenció fue la transformación del agua en vino en las bodas de Caná. Este evento tuvo un profundo impacto en él. No solo fue testigo de un acto milagroso, sino que también comenzó a comprender la verdadera identidad de Jesús. Este no era solo un maestro sabio, era alguien con poder divino, capaz de transformar la realidad misma. La fe de Juan en Jesús se fortaleció enormemente a partir de ese momento. A medida que Jesús y sus discípulos viajaban por Galilea y Judea, Juan fue testigo de muchos otros milagros. Vio cómo Jesús sanaba a los enfermos, expulsaba demonios, daba vista a los ciegos y alimentaba a multitudes con unos pocos panes y peces. Pero lo que más impresionaba a Juan no eran solo los milagros en sí, sino el amor y la compasión con que Jesús actuaba. Jesús no solo tenía poder, sino que lo utilizaba para aliviar el sufrimiento de las personas, para mostrarles el amor de Dios. Las enseñanzas de Jesús también tuvieron un profundo impacto en Juan. Jesús no era un maestro común. Sus parábolas y sermones revelaban una comprensión profunda de la naturaleza humana y del reino de Dios. Uno de los momentos más importantes para Juan fue el Sermón en el Monte, donde Jesús enseñó las bienaventuranzas. Estas palabras desafiaban las normas sociales de la época y ofrecían una nueva visión de lo que significa ser bendecido por Dios. Para Juan, estas enseñanzas eran como una guía para la vida, un camino que él estaba decidido a seguir. A pesar de todo lo que estaba aprendiendo, había momentos en que Juan y los otros discípulos no comprendían completamente el mensaje de Jesús. A veces, las palabras de Jesús eran difíciles de entender, y su naturaleza divina estaba envuelta en un misterio que solo se revelaría plenamente con el tiempo. Pero Juan tenía una relación especial con Jesús, una cercanía que le permitía buscar respuestas directamente de su Maestro. Esta relación íntima con Jesús sería clave en su desarrollo espiritual y en su comprensión de la misión de Jesús. La transfiguración y la revelación del Hijo de Dios. Uno de los eventos más significativos en la vida de Juan como discípulo fue la transfiguración de Jesús en el monte Tabor. Jesús, tomando consigo a Pedro, Santiago y Juan, los llevó a una montaña alta. Allí, ante sus ojos, Jesús se transfiguró, su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Moisés y Elías aparecieron, hablando con Jesús, y una nube luminosa los cubrió, de la cual una voz dijo: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escuchadlo». Para Juan, este fue un momento de revelación divina. La transfiguración no solo confirmó la identidad divina de Jesús, sino que también le dio una visión de la gloria futura que esperaba a aquellos que siguieran a Cristo. Este evento fortaleció aún más su fe y su comprensión de que Jesús era realmente el Hijo de Dios, enviado para redimir al mundo. A pesar de esta experiencia celestial, la vida de los discípulos no fue fácil. Jesús les hablaba a menudo de su muerte inminente, algo que Juan y los demás no querían aceptar. La idea de que su maestro, a quien habían llegado a amar y admirar, tuviera que sufrir y morir, era dolorosa y desconcertante. Sin embargo, Juan continuó siguiendo a Jesús, confiando en que, aunque no entendiera completamente lo que iba a suceder, todo tenía un propósito en el plan divino. La última cena y el arresto de Jesús. La última cena que Jesús compartió con sus discípulos fue un momento de gran significancia para Juan. La reunión tuvo lugar en una sala superior de una casa en Jerusalén, donde Jesús y sus apóstoles se reunieron para celebrar la Pascua. Esta no era solo una comida común, era la última oportunidad que Jesús tenía para estar con sus discípulos antes de su arresto y crucifixión. Durante la cena, Jesús hizo algo inesperado, se levantó, tomó una toalla y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Este acto de humildad sorprendió a todos, pero Jesús explicó que estaba dando un ejemplo de servicio y amor mutuo. Para Juan, este gesto quedó grabado en su corazón como una lección profunda sobre el verdadero liderazgo en el reino de Dios. Fue también en esta cena donde Jesús instituyó la Eucaristía, tomando pan y vino y declarando que eran su cuerpo y sangre, ofrecidos por la salvación de muchos. Para Juan, estas palabras resonaron con un significado profundo. Sabía que algo trascendental estaba ocurriendo,
algo que cambiaría para siempre la relación entre Dios y la humanidad. Durante la cena, Jesús también habló de traición, revelando que uno de los presentes lo entregaría. El desconcierto y la tristeza llenaron la sala. Juan, quien estaba reclinado cerca de Jesús, le preguntó en voz baja quién sería el traidor. Jesús respondió de manera indirecta, pero Juan supo que la traición estaba cerca. Este momento de dolor y confusión sería solo el comienzo de una serie de eventos que pondrían a prueba la fe de Juan como nunca antes. Después de la cena, Jesús y sus discípulos fueron al huerto de Getsemaní, donde Jesús oró intensamente, sabiendo lo que le esperaba. Juan, junto con Pedro y Santiago, fue testigo de la agonía de Jesús en el huerto, un momento de profunda angustia y entrega. Cuando llegaron los soldados para arrestar a Jesús, Juan quedó atrapado en un torbellino de emociones. A pesar de su miedo, siguió a Jesús hasta el patio del sumo sacerdote, donde observó de lejos los eventos que se desarrollaban. La crucifixión y la profunda tristeza. El día de la crucifixión fue el más oscuro en la vida de Juan. Junto a la madre de Jesús, María, y algunas otras mujeres, Juan fue uno de los pocos que permaneció cerca de la cruz. Mientras el resto de los discípulos se dispersaron por miedo, Juan se mantuvo fiel, a pesar del dolor y la desesperación que sentía. Desde la cruz, Jesús miró a Juan y le confió el cuidado de su madre, diciendo: «Mujer, he ahí tu hijo, y a Juan, he ahí tu madre». Este acto de amor y cuidado fue un consuelo para Juan en medio de su dolor. A partir de ese momento, Juan llevó a María a su casa y la cuidó como si fuera su propia madre. La muerte de Jesús fue un golpe devastador para Juan. Había seguido a Jesús con todo su corazón, creyendo en él como el Mesías, el Salvador prometido. Ver a su maestro morir de manera tan cruel y humillante fue casi insoportable. Sin embargo, en medio de la tristeza, Juan se aferró a las palabras y promesas de Jesús. Aunque no entendía completamente lo que había sucedido, confiaba en que la historia no había terminado. La resurrección y el renacimiento de la esperanza. 3 días después de la crucifixión, ocurrió lo inimaginable: Jesús resucitó de entre los muertos. María Magdalena fue la primera en descubrir la tumba vacía y corrió a informar a Pedro y a Juan. Ambos discípulos corrieron hacia la tumba, y aunque Pedro llegó primero, fue Juan quien, al ver la tumba vacía y las vendas cuidadosamente dobladas, creyó que Jesús había resucitado. La resurrección de Jesús fue un momento de renovación para Juan. Todo lo que había aprendido, todo lo que había experimentado, cobró un nuevo sentido a la luz de la resurrección. Jesús había vencido la muerte, y con ello, había inaugurado una nueva era para la humanidad. Juan, junto con los otros discípulos, fue testigo de las apariciones de Jesús resucitado, experiencias que reforzaron su fe y le dieron un nuevo propósito. En una de estas apariciones, Jesús se encontró con sus discípulos en las orillas del mar de Galilea. Después de una noche de pesca infructuosa, Jesús les indicó dónde lanzar las redes, y consiguieron una pesca milagrosa. Reconociendo a Jesús, Juan exclamó: «Es el Señor». Este encuentro confirmó una vez más la presencia viva de Jesús entre ellos y su continuo cuidado por sus discípulos. La ascensión y el ministerio en la iglesia primitiva. Después de pasar 40 días con sus discípulos, enseñándoles y preparándolos para su misión, Jesús ascendió al cielo. La ascensión fue un momento de despedida, pero también de promesa. Jesús les aseguró que no los dejaría solos, sino que enviaría al Espíritu Santo para guiarlos y fortalecerlos en su tarea de llevar el Evangelio al mundo. Con la ascensión de Jesús, Juan asumió un papel de liderazgo en la iglesia primitiva. Junto con Pedro y los otros apóstoles, comenzó a predicar con valentía y a establecer comunidades de creyentes en diferentes regiones. La tarea no era fácil, enfrentaron persecuciones, desafíos internos y la constante amenaza de las autoridades romanas y judías. Sin embargo, la fe y el amor de Juan por Jesús lo impulsaron a continuar su misión. En el libro de los Hechos, vemos a Juan junto a Pedro, predicando en el templo y sanando a los enfermos. Su predicación no solo se limitaba a los judíos, sino que también comenzó a extenderse a los gentiles, siguiendo el mandato de Jesús de llevar el Evangelio a todas las naciones. A pesar de los peligros, Juan se mantuvo firme en su fe y en su compromiso de difundir el mensaje de Cristo. Su amor por la verdad y su deseo de mantener la pureza de la doctrina lo llevaron a confrontar herejías y a guiar a la iglesia en tiempos de confusión. La cercanía de Juan con Jesús le daba una autoridad moral y espiritual que los otros creyentes respetaban profundamente. La vida en Efeso y los escritos de Juan.
Con el tiempo, Juan se estableció en Efeso, una de las principales ciudades del Imperio Romano. Efeso era un centro comercial y cultural, pero también era un lugar donde las creencias paganas y las filosofías griegas ejercían una gran influencia. En este contexto, Juan continuó su labor pastoral, cuidando de la comunidad cristiana y combatiendo las enseñanzas falsas que comenzaban a infiltrarse en la iglesia. Fue en Efeso donde Juan escribió el Evangelio que lleva su nombre. A diferencia de los otros evangelios, que son más narrativos, el Evangelio de Juan es profundamente teológico. Desde el prólogo, donde se presenta a Jesús como el Verbo eterno hecho carne, hasta los discursos de despedida en los que Jesús habla de su unidad con el Padre y el Espíritu Santo, el Evangelio de Juan nos ofrece una visión única y profunda de la identidad y misión de Jesús. Juan también escribió 3 cartas, conocidas como las Epístolas de Juan. En estas cartas, Juan aborda temas cruciales para la vida cristiana, como el amor, la verdad y la fidelidad a la enseñanza de Cristo. En ellas, insiste en que el amor es la señal distintiva de los verdaderos seguidores de Jesús y advierte contra las falsas doctrinas que podrían desviar a los creyentes. La vida de Juan en Efeso no estuvo exenta de dificultades. Las persecuciones contra los cristianos eran frecuentes, y Juan, como líder de la comunidad, no estaba a salvo. Según la tradición, fue arrestado y llevado a Roma, donde fue sometido a tortura. Sin embargo, milagrosamente sobrevivió a estos tormentos, lo que aumentó aún más su reputación como un hombre de Dios protegido por su fe. El exilio en Patmos y la visión del Apocalipsis. Uno de los momentos más significativos en la vida de Juan ocurrió durante su exilio en la isla de Patmos. Bajo el reinado del emperador Domiciano, Juan fue desterrado a esta pequeña y rocosa isla en el mar Egeo. Fue en Patmos donde Juan recibió la visión que registró en el libro del Apocalipsis, un texto lleno de simbolismo y revelación divina. En su visión, Juan fue llevado en espíritu al cielo, donde se le mostró una serie de eventos que revelaban el destino final del mundo. El Apocalipsis está lleno de imágenes poderosas y aterradoras, los 4 jinetes, las trompetas, los sellos, la bestia y el dragón. Sin embargo, en medio de estas visiones, Juan también vio la victoria final de Dios sobre el mal, la derrota de Satanás y el establecimiento de un nuevo cielo y una nueva tierra. La influencia de Juan en el desarrollo de la iglesia primitiva. La influencia de Juan en la formación de la iglesia primitiva no puede subestimarse. Su vida y enseñanzas ayudaron a sentar las bases de una comunidad cristiana que se expandió rápidamente más allá de los confines de Judea. Mientras Pedro se centraba en la predicación a los judíos, Juan tenía un enfoque más amplio, trabajando incansablemente para establecer la iglesia en regiones donde el cristianismo estaba emergiendo como una nueva fe. El papel de Juan en la edificación de la iglesia en Efeso. Efeso, con su gran importancia comercial y cultural, era un lugar estratégico para el ministerio de Juan. Allí, se enfrentó a la tarea de consolidar una comunidad cristiana en medio de un entorno que estaba saturado de paganismo y filosofías griegas. En Efeso, Juan se dedicó a educar a los creyentes, a resolver disputas doctrinales y a enfrentar las amenazas de las herejías que se infiltraban en la comunidad. Su ministerio en Efeso también le permitió establecer una red de contactos con otros líderes cristianos y preparar el terreno para la expansión del Evangelio. Juan era conocido por su sabiduría y por su profundo conocimiento de las Escrituras, lo que le permitió guiar a la iglesia con una mano firme y amorosa. Su presencia en la ciudad, además de ser una fuente de inspiración y enseñanza, era una protección contra las corrientes externas que buscaban distorsionar el mensaje cristiano. La controversia y la apologética. Uno de los desafíos más significativos que enfrentó Juan en Efeso fue la proliferación de enseñanzas erróneas y herejías. Grupos como los gnósticos comenzaban a influir en la vida de la iglesia, presentando ideas que distorsionaban la naturaleza de Cristo y su obra redentora. Juan, con su profundo compromiso con la verdad y su experiencia directa con Jesús, se convirtió en un bastión de ortodoxia. En sus escritos, Juan abordó muchas de estas cuestiones. Sus epístolas están llenas de advertencias contra los falsos maestros y de afirmaciones sobre la verdadera naturaleza de Jesucristo. La primera epístola de Juan, por ejemplo, es una defensa robusta de la humanidad y la divinidad de Jesús, así como una llamada a vivir en el amor y la verdad. En ella, Juan también nos recuerda que el amor genuino hacia los hermanos y hermanas en la fe es una prueba de nuestra relación con Dios. La formación de nuevos líderes. En Efeso, Juan no solo enseñaba y defendía la fe, sino que también formaba a la próxima generación de líderes cristianos. En el contexto de la iglesia primitiva,
el desarrollo de líderes locales fuertes y bien capacitados era crucial para el crecimiento y la estabilidad de las comunidades cristianas emergentes. Juan fue mentor de varios jóvenes pastores y líderes, quienes más tarde jugaron papeles importantes en la expansión del cristianismo. Su influencia sobre estos líderes ayudó a moldear la teología y la práctica cristiana en las décadas siguientes. Entre ellos se encontraban discípulos directos y colaboradores que continuarían con la misión de la Iglesia en diferentes regiones del mundo mediterráneo. La resiliencia de la fe cristiana. El ministerio de Juan, junto con el de otros apóstoles, también demostró la resiliencia de la fe cristiana en tiempos de adversidad. Enfrentando la persecución del gobierno romano, las tensiones internas y las divisiones doctrinales, Juan y sus compañeros apóstoles se mantuvieron firmes en su misión. Esta perseverancia fue un testimonio poderoso de la verdad del Evangelio y de la fortaleza de la comunidad cristiana primitiva. La muerte y el legado de Juan. La muerte de Juan, aunque no está claramente documentada en los registros históricos, se sabe que ocurrió en Efeso, alrededor del año 100 después de Cristo. A lo largo de su vida, Juan enfrentó numerosas dificultades, pero también experimentó grandes victorias en su ministerio. Su longevidad en la fe y su fidelidad hasta el final de su vida fueron un testimonio poderoso para los cristianos de su tiempo y para las generaciones futuras. Los últimos años en Efeso. Durante sus últimos años en Efeso, Juan se dedicó a la enseñanza y al pastoreo de la iglesia con un amor y una dedicación que solo se pueden explicar por su profunda relación con Jesús. Aunque la persecución y la oposición eran constantes, Juan se mantuvo como una figura de estabilidad y guía para los creyentes. Sus últimos años también estuvieron marcados por el dolor de la separación de aquellos a quienes había amado y guiado. La pérdida de amigos y compañeros de fe, y la creciente distancia entre los eventos de la vida de Jesús y la vida de la Iglesia en su época, debieron haber sido un desafío emocional significativo para él. Sin embargo, Juan continuó su labor con la esperanza de que su trabajo contribuiría al establecimiento del reino de Dios. El impacto de su muerte. La muerte de Juan marcó el final de una era. Al ser el último de los apóstoles originales, su fallecimiento significó el cierre de una fase crucial en la historia de la Iglesia primitiva. Sin embargo, el legado que dejó atrás continuó influyendo en la vida de los cristianos y en la dirección de la Iglesia. Sus escritos y su testimonio seguían siendo una fuente de enseñanza y aliento para la comunidad cristiana. El impacto de Juan en el cristianismo es profundo y duradero. Su evangelio, sus epístolas y el Apocalipsis siguen siendo fundamentales para la teología cristiana y la espiritualidad. La visión del Apocalipsis, en particular, ha inspirado a los creyentes a mantener la esperanza en medio de las dificultades y a esperar con ansias la consumación final del reino de Dios. Reflexión final, la vida y la herencia de Juan. La vida del apóstol Juan es una historia de transformación, devoción y valentía. Desde sus primeros años en Betsaida hasta su ministerio en Efeso y su exilio en Patmos, Juan vivió una vida marcada por la influencia de Jesús y el compromiso con la expansión del reino de Dios. Juan no solo fue un testigo de los milagros y enseñanzas de Jesús, sino que también desempeñó un papel crucial en la formación de la iglesia primitiva. Su evangelio y sus escritos ofrecen una visión única de la vida y misión de Jesús, y sus cartas y el Apocalipsis siguen siendo una guía importante para los cristianos en su viaje de fe. La vida de Juan nos recuerda la importancia de la fidelidad en la adversidad, el valor del amor verdadero y la esperanza en las promesas de Dios. Su testimonio es una inspiración para todos los creyentes que buscan vivir una vida centrada en Cristo y comprometida con la verdad del Evangelio. Al reflexionar sobre su vida, somos llamados a seguir su ejemplo de amor, dedicación y perseverancia en nuestra propia vida de fe. La vida de Juan, el apóstol amado, es una lección de fe, amor y dedicación que resuena a través de los siglos. Su cercanía con Jesús, su valentía en tiempos de persecución y su influencia en la formación de la iglesia primitiva han dejado una marca indeleble en la historia del cristianismo. La vida y el legado de Juan siguen inspirando a los cristianos de hoy a vivir con un corazón lleno de amor, una fe inquebrantable y una esperanza firme en las promesas de Dios. En cada rincón de la iglesia, el testimonio de Juan nos recuerda que, a pesar de las dificultades, la verdad del Evangelio prevalecerá y el reino de Dios se establecerá en toda su gloria.